Con 44 minutos, qué bueno que continúa con nosotros. Miren, ahora se encuentra con nosotros el diputado Erandy Bermúdez. Él es presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, con quien vamos a hablar sobre la situación del campo en México. Diputado, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, Irán, por esta oportunidad de hablar a tu auditorio y por este espacio que nos dan para hablar un tema muy importante, el campo mexicano. Porque justo ahorita con esta racha de fenómenos meteorológicos, de por sí se ve afectada pues también la infraestructura, la siembra, todo lo que los campesinos pues con mucho trabajo tratan de hacer, ¿no? Recordemos, en este país casi 25 millones de mexicanos viven y dependen del campo. A ver, no todos siembran, sino viven en el campo. Una cuarta parte de la población de este país vive en esta parte del país que necesita grandes apoyos. Hoy lo veíamos qué pasó en Oaxaca, qué pasó en Chiapas, pero es en el resto del país donde tenemos esa gran cantidad de mexicanos que muchos de ellos todavía tenemos una situación de pobreza y de pobreza extrema en esa parte del país y que nosotros estamos viendo en la Cámara de Diputados de cómo podemos seguirlos apoyando. Algo que nos preocupa hoy en la Cámara de Diputados es el recorte que el Ejecutivo Federal nos envía de casi 6,000 millones de pesos para el programa, para Zagarpa, básicamente, pero aunado a los 4,000 millones del recorte que tuvo en el 2017, nos dan alrededor de 10,000 millones, ¿no? Y en la Cámara de Diputados, lo quiero decir con todas sus letras, todos los partidos políticos estamos preocupados por este mensaje que manda el Ejecutivo a un sector de la población muy vulnerable, de ese recorte de 10,000 que tenemos que resarcirlo nosotros, porque al final del día ahí es una parte muy importante. Y contrasta con cifras que luego nos dice el Ejecutivo. El Ejecutivo nos dice que, por ejemplo, hoy el campo mexicano aporta el 8.5% del PIB. Y yo hago la reflexión y digo, bueno, si el Ejecutivo presume que nos está yendo tan bien en el campo, ¿por qué recorta? O sea, esto es como una contradicción. Parece que al contrario, ¿no? Sí, estoy matando a la vaca que me está dando leche, ¿no? Haciendo una analogía. Entonces, son de las cuestiones que no entendemos. Me queda claro que no es un tema de Zagarpa, me queda claro que no es un tema de Zagarpa, me queda claro que es un tema de Hacienda que al final del día, atrás de una computadora, en un escritorio, quítale, ponle, sin realmente preguntar al sector. Al sector me refiero no solamente a los productores, al Consejo Nacional Agropecuario, porque hay un consejo muy bien organizado en este país que ayuda y coadyuva al gobierno y a los empresarios no solamente a producir, sino a exportar, que es algo muy importante, tan solo a la propia Secretaría. Yo he tenido la oportunidad de hablar con el secretario de su preocupación, pero me queda claro que es preocupante que Hacienda nos mande este recorte al campo donde vive una cuarta parte de la población de este país, ¿no? ¿Qué hacer, diputado, entonces, o qué se está haciendo ya? ¿Qué estamos haciendo? Los diputados estamos presionando al Ejecutivo Federal para que se resarga este daño a las finanzas que hoy nos están mandando el presupuesto, en el proyecto de presupuesto para el 2018. ¿Qué necesitamos? Aumentar el presupuesto en una rama que ellos mismos presumen como logro, que es un logro no de ahorita, que es un logro que se ha venido construyendo a lo largo de varios años, donde se ha podido tener que México hemos sido grandes exportadores. Hoy, por ejemplo, el 80% de nuestras exportaciones van al vecino país del norte, pero escuchábamos con atención incluso algunos spots del presidente de la República donde él presumía de muchos productores que se les están abriendo las puertas para poder vender productos mexicanos en Asia, en Europa y en otros países. Entonces es la gran contradicción. En el mensaje dices algo, pero en los hechos nos estás diciendo otra cosa, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias a corto y mediano plazo de este recorte presupuestal? Las principales consecuencias sería el poco incentivo que tendría el productor para seguir produciendo y para poder crecer. Hay productores en este país que ya están muy consolidados y muy encaminados, pero tenemos un segmento de productores que necesitan todavía el acompañamiento de las instituciones, el acompañamiento del financiamiento público. Ese es importante. Déjame decirte, en esa parte también el Ejecutivo Federal manda un recorte en el financiamiento público para este segmento de la población que necesitamos que nos ayuden. Y algo importante, el campo mexicano necesitamos seguirlo arraigando. Hoy nuestra frontera agrícola en este país ya no la podemos crecer.
¿Qué tenemos que hacer? Aumentar nuestra productividad en nuestro país. Pero tal parece que para el gobierno actual luego es más fácil traducir esos apoyos en dádivas y no realmente en proyectos productivos que nos ayuden a tener un campo mexicano donde nuestra producción sea mayor, vaya a la alza. Ahí yo creo que está el secreto, Y ¿no? que la gente pueda vivir bien del campo, ¿no? Sobre todo. Que pueda vivir bien, para esto necesitamos no solamente el recurso del gobierno, también necesitamos el acompañamiento, necesitamos la capacitación y necesitamos algo muy importante, el estudio de los mercados internacionales, que eso el Ejecutivo tiene que proveer a los productores para que los productores puedan decidir qué cultivo, en qué momento y cuáles y a dónde poder vender. Hoy vemos que ese 80% de nuestras exportaciones a Estados Unidos, al final del día pusimos los huevos de la gallina en una sola canasta. Claro. Porque para nosotros como país fue muy cómodo tener una frontera muy grande, muy cercana y con mucho potencial económico. Pero hoy vemos que hay países, por ejemplo Asia, que está consumiendo toda la carne de cerdo de nosotros y que están ávidos de carne de cerdo. Entonces hay nichos de mercado que tenemos que explorar. ¿Quién tiene que ayudarnos a explorar? El Ejecutivo, pero con ese mensaje que nos mandan es un mensaje, yo creo que muy contradictorio a lo que han estado presumiendo. Pues estaremos muy al pendiente de qué es lo que logran, diputado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Ira, muchas gracias. Estaremos en contacto.